la sala 14 del tanatorio de la M30, el aire olía a crisantemos y a un dolor sordo, un dolor que parecía haberse pegado a las paredes de madera oscura y a los sofás de terciopelo granate. Me aferraba al borde del ataúd cerrado como si fuera un ancla en medio de la peor tormenta de mi vida. La madera de caoba, pulida y fría, no me devolvía nada del calor que siempre había encontrado en él. «Alejandro, mi amor, ¿por qué me has dejado así?», susurré para mí, aunque la pregunta era un grito mudo que resonaba en cada rincón de mi alma rota. «Un infarto fulminante», habían dicho los médicos. Rápido, indoloro. Una mentira piadosa, porque para mí el dolor era total, una agonía que me desgarraba desde dentro. A mi alrededor las sombras de nuestros amigos se movían con una delicadeza ensayada. Me daban el pésame, me tocaban el hombro, murmuraban frases vacías sobre lo buen hombre que era y lo mucho que me quería. Yo asentía, incapaz de formar una sola palabra coherente. Cada pésame era un recordatorio de que mi pareja, el hombre con el que había compartido los últimos 5 años de mi vida, ya no existía. Fue entonces cuando la vi. Se acercó a mí, con un paso lento pero firme. Era una mujer elegante, de mi misma edad, quizás unos 40 y tantos, con el rostro demacrado por el llanto, pero con un porte que irradiaba, una dignidad casi insultante en aquel mar de pena. Detrás de ella, como una escolta silenciosa, caminaban 3 adolescentes que la observaban con una devoción protectora. Se detuvo frente a mí y, por un instante, pensé que era una socia del trabajo, alguna conocida lejana de la que Alejandro me hubiera hablado. Me ofreció su mano, una mano fría enfundada en un guante de piel negra. «Gracias por venir. Soy Isabel, su esposa». La frase flotó en el aire cargado de la sala, incomprensible. Mi cerebro la registró, pero se negó a procesarla. Una broma de mal gusto. Un error terrible. «Perdone», respondí, mi voz un hilo tembloroso. «Creo que hay un error. Yo soy Sofía, su pareja desde hace 5 años. Alejandro era viudo». Lo dije con toda la convicción que me quedaba, aferrándome a la historia sobre la que había construido mi felicidad. Nuestra felicidad. La mujer Isabel no cambió el gesto, pero el chico que estaba a su lado, el mayor, un adolescente de unos 17 años, que era un calco doloroso de un Alejandro más joven, dio un paso al frente. Su mirada no era de pena, era de un desprecio helado, puro. «¿Viudo?», espetó, y su voz joven se quebró con rabia contenida. «¿De quién va a ser viudo? Ella es mi madre. Llevan casados 25 años». El suelo desapareció. Las paredes de la sala empezaron a girar, los rostros de mis amigos se convirtieron en manchas borrosas, y el murmullo respetuoso se transformó en un zumbido ensordecedor. Sentí que me ahogaba. Mis piernas, de repente inútiles, cedieron. Si no fuera por el brazo de mi amiga Clara que me sujetó en el último segundo, me habría estrellado contra el suelo de mármol. Mientras me derrumbaba, mis ojos buscaron los de Isabel, y lo que vi me destrozó más que la propia verdad. No había odio en su mirada, ni rabia. Había una confusión genuina, sí, pero debajo, una capa de lástima gélida, la lástima que se siente por un animal herido en la carretera, algo patético e insignificante. Y en ese instante lo supe. Mi dolor, mi amor, mi vida entera con Alejandro, para ella, para el mundo, no era más que un lamentable error. Antes de contarte cómo descubrí la inmensa montaña de mentiras sobre la que había construido mi vida y cómo convertí la mayor traición en mi mayor victoria, suscríbete y déjame un comentario contándome desde qué rincón de España me estás escuchando. Para entender la magnitud del derrumbe, tienes que ver los cimientos sobre los que construí mi castillo de naipes. Tienes que viajar conmigo 5 años atrás, a una noche de otoño en Madrid. Yo estaba en una cata de vinos de Rioja, en un local sofisticado del barrio de Salamanca. Me sentía como un pez fuera del agua, rodeada de gente que parecía conocerse de toda la vida, riendo y hablando con una facilidad que yo había perdido. Mi divorcio había sido un campo de batalla que duró 2 años, y me había dejado con el corazón hecho trizas y la autoestima por los suelos.
Estaba allí por insistencia de Clara, mi amiga, que juraba que necesitaba salir y ver mundo. Yo solo quería estar en casa con una manta y una película. Sostenía mi copa, fingiendo un interés en las notas de barrica y el color cereza del vino, cuando una voz a mi lado, una voz cálida y grave, dijo: «Un reserva del 2012». Siempre me ha parecido que tiene un final un poco melancólico, ¿no crees? Me giré y lo vi. Era Alejandro, alto, con el pelo entrecano en las sienes y unos ojos oscuros que parecían albergar una profunda tristeza. Pero lo que me desarmó por completo fue su sonrisa. No era una sonrisa ancha y despreocupada, sino una media sonrisa, teñida de una amargura que la hacía extrañamente genuina y atractiva. Conectamos al instante. Aquella noche no hablamos de vinos. Hablamos de la vida, de libros, de viajes que soñábamos hacer. Y hablamos de pérdidas. Yo le conté, con cautela, sobre la herida abierta de mi divorcio. Y él, con una vulnerabilidad que me pareció increíblemente valiente, me contó su historia. Me dijo que era viudo. Su esposa, Laura, había fallecido 3 años atrás por un cáncer de mama fulminante. La forma en que hablaba de ella, con un amor reverencial y un respeto infinito, me conmovió hasta las lágrimas. Era de un pueblecito de Asturias, me explicó, mirando un punto fijo. Un alma libre, fuerte como las montañas de su tierra. Cuando se fue, una parte de mí se fue con ella. Esa historia explicaba su aire melancólico y, convenientemente, por qué no tenía ya ningún contacto con su familia política. Fue una ruptura limpia y dolorosa para todos, sentenció. Nuestras primeras citas fueron sacadas de un guión de cine. Paseos al atardecer por el retiro, viendo las hojas caer sobre el estanque. Cenas interminables en tabernas escondidas de la Latina, donde el tiempo se detenía entre copas de vino y confidencias. Con él sentía que por fin alguien entendía mi dolor, el vacío que deja una vida rota. Él me escuchaba como nadie lo había hecho nunca, y yo sentía que podía ayudarle a sanar el suyo. Claro que hubo señales, banderas rojas del tamaño de un estadio de fútbol que yo, cegada por la ilusión, decidí interpretar como peculiaridades de un hombre herido. La primera fue la de sus viajes de negocios. Siempre surgían de la nada un viernes por la tarde. «Sofía, mi amor, lo siento muchísimo. Ha surgido una feria importantísima en Bilbao y tengo que irme ya». O «Me acaba de llamar un inversor de Barcelona. Es una reunión que no puedo cancelar». Desaparecía el fin de semana entero y volvía el domingo por la noche, agotado pero cariñoso, llenándome de regalos para compensar. Luego estaba su familia. Nunca la conocí. «Mis padres son muy mayores, Sofía. Viven en una aldea remota de Galicia y apenas salen. Llevarles ahora a la mujer de la que me he enamorado. No quiero darles un disgusto, no sé si lo entenderían». Parecía tan lógico, tan considerado por su parte, que nunca lo cuestioné. También estaba su extraña aversión a las redes sociales. Si intentaba hacer una foto bonita de los dos en una terraza, él apartaba la cara suavemente. «Prefiero mantener lo nuestro en privado, mi vida. Es demasiado especial, demasiado nuestro como para exponerlo a los ojos de todo el mundo». Y yo, que odiaba la sobreexposición, me sentí halagada. Creí que protegía nuestro santuario. La señal más evidente estaba en el propio piso de Chamberí, su supuesto piso de soltero, al que me mudé a los 6 meses de conocernos. Era un piso elegante, masculino, pero impersonal. No había ni una sola foto de Laura, ni un solo objeto que recordara a la mujer a la que supuestamente había amado tanto. Cuando se lo comenté, sus ojos se llenaron de un dolor tan convincente que me sentí una persona horrible por haber preguntado. Tuve que guardarlo todo, Sofía. Cada foto, cada recuerdo era un puñal. Está todo en cajas en un trastero. Algún día, cuando sea más fuerte, te lo enseñaré. Pero ahora solo quiero construir nuevos recuerdos contigo. Y le creí cada palabra. Me enamoré perdidamente del hombre, del viudo encantador, de la historia que había tejido con tanto esmero solo para mí. Me presentó a algunos de sus amigos,
como Javier y su esposa Laura, que nos acogieron con los brazos abiertos, consolidando la farsa. Yo, Sofía, la divorciada triste y desconfiada, me sentía la mujer más afortunada de todo Madrid. Estaba viviendo una historia de amor perfecta, sin saber que cada viga de nuestro hogar estaba podrida por la mentira. La vida en el piso de Chamberí era idílica, una coreografía de amor y complicidad, o eso creía yo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nuestra vida no era una danza, sino un campo de minas. Yo caminaba a ciegas, y él, el arquitecto del engaño, me guiaba con cuidado para que nunca pisara donde no debía. Pero a veces, casi por accidente, mi pie rozaba el borde de una verdad explosiva. Recuerdo una tarde de domingo. Estábamos tumbados en el sofá, leyendo, con el sol de Madrid colándose por los ventanales. Su móvil, que siempre mantenía en silencio y boca abajo, vibró sobre la mesita de centro. Por un segundo, la pantalla se iluminó antes de que él pudiera taparla. Pude leerlo claramente. Isabel. Su reacción fue eléctrica. Se abalanzó sobre el teléfono como si fuera una serpiente venenosa, contestando con un ahora no puedo seco y cortante. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién es Isabel?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Él suspiró, pasándose una mano por el pelo con un gesto de fastidio. Uf, ni me la nombres. Es la nueva jefa de contabilidad. Una pesada. No me deja en paz ni en fin de semana. Su nerviosismo era palpable, pero lo enmascaró con una queja laboral tan común, tan mundana, que me sentí estúpida por haber dudado. ¿Quién era yo para desconfiar del hombre que me adoraba, solo por una llamada de trabajo? La fisura más grande, la que casi parte en dos nuestro mundo de fantasía, llegó en Nochebuena. Habíamos decidido pasarla solos, creando nuestras propias tradiciones. Yo estaba en la cocina, preparando un cordero al horno que olía a gloria, mientras él ponía la mesa. De repente, sonó el teléfono fijo, un aparato que casi nunca usábamos. Como tenía las manos pringadas, contesté poniendo el altavoz. «¿Papá?», dijo una vocecita de niño clara y expectante. «¿Cuándo vienes a abrir los regalos?». El tiempo se congeló. Vi a Alejandro quedarse petrificado, con los platos en la mano. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó sobre el teléfono, me lo arrancó de la pared, gritó «¡Número equivocado!» al auricular y colgó con una violencia que me heló la sangre. Estaba pálido como un fantasma. «¿Qué ha sido eso, Alejandro?». Él respiró hondo, apoyándose en la encimera. «Lo siento, mi amor. Tiene que ser una broma cruel». Despedí a un empleado hace unos meses, un tipo muy rencoroso. Debe haber conseguido nuestro número. ¡Qué gentuza amargarnos la Nochebuena! La explicación era enrevesada, pero su rabia parecía tan genuina, su abrazo tan protector, que una vez más elegí creerle. Incluso nuestros aniversarios estaban manchados. Para celebrar 3 años desde que nos conocimos, me regaló un viaje sorpresa a Roma. Fue maravilloso. Sin embargo, lo noté extrañamente distraído, melancólico. Unos días después, buscando un papel en su despacho, abrí su agenda de cuero. En la fecha de nuestro aniversario, escrita con su letra elegante, había una anotación. Aniversario de bodas, 25 años. Se me cayó el alma a los pies. Cuando se lo enseñé esa noche, con el corazón en un puño, él ni se inmutó. Me miró con sus ojos tristes y me acarició la cara. «Ay, Sofía, es el aniversario de mis padres. Se casaron en esa fecha. Desde que murieron es un día que me pone muy triste. No te dije nada para no estropearte el viaje». Y de nuevo, su dolor era el bálsamo perfecto para mis dudas. Era un maestro de la manipulación. Cada vez que una sospecha asomaba en mi mente, él la aplastaba con mi propia empatía. Me hacía sentir culpable, paranoica, una mala persona por dudar de un hombre que ya había sufrido tanto. «¿De verdad, Sofía?», me decía, con un tono de profunda decepción. «Después de lo que yo pasé con Laura, ¿crees de verdad que sería capaz de hacerte daño? Tu desconfianza me ofende, me duele más que nada». Y yo me disculpaba. Le pedía perdón por ser tan insegura, por herirle.
Mis dudas no eran producto de su engaño, no, eran un defecto mío que tenía que corregir. Así transcurría nuestra vida. Una farsa perfectamente engrasada. Desayunábamos juntos cada mañana. Me enviaba mensajes de "te quiero mi vida" a media mañana. Hablábamos por teléfono por la tarde. Por la noche, cenábamos y hacíamos planes. Planes de comprar una casita en la Sierra de Guadarrama para escapar del calor de Madrid. Planes de un gran viaje a Tailandia el año siguiente. Todo se sentía tan sólido, tan dolorosamente real. Mi inversión en esa mentira no fue solo emocional, fue total. Cuando decidió que el piso de Chamberí necesitaba una reforma integral para hacerlo nuestro de verdad, yo pagué la mitad sin dudarlo. Cada mes contribuía religiosamente a los gastos comunes. Y cuando, un año antes de su muerte, me dijo que necesitaba liquidez para una expansión de negocio importantísima que nos aseguraría el futuro, no lo dudé. Fui con él al banco y firmé como avalista de un préstamo personal de 30 euros. Estaba invirtiendo en nuestro futuro, en el hombre que amaba, sin saber que solo estaba pagando otra cuota de la fantasía que él había creado para devorarme. Clara me arrastró fuera de la sala principal, lejos del ataúd que ahora me parecía un monumento a la mentira, y me sentó en un banco de un pasillo desierto. Me temblaban las manos, el cuerpo entero. El shock inicial, esa incredulidad helada, se estaba derritiendo para dar paso a algo mucho peor, una humillación ardiente que me quemaba las mejillas y me oprimía el pecho. Ya no sentía dolor por su muerte, sentía la vergüenza de haber vivido una farsa. Desde mi rincón, veía el desfile de gente a través del umbral de la sala, y entonces lo vi a él, a Javier, el mejor amigo de Alejandro. El hombre con el que habíamos compartido cenas, risas, botellas de vino, el que me llamaba cuñada en broma. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. Vi el pánico en su mirada antes de que la apartara bruscamente, girándose para hablar con otro asistente, fingiendo una conversación repentina e intensa. No tuvo el valor de sostenerme la mirada. Él lo sabía. Todo este tiempo él lo sabía. Y su cobardía en ese momento me dio más asco que la propia traición de Alejandro. No fui la única que lo notó. La familia legítima de Alejandro se movía por la sala con la certeza de los dueños. El hijo adolescente, el que me había aniquilado con sus palabras, pasó por mi lado para ir al baño. Al cruzarse con su hermana menor, le susurró, pero con la clara intención de que yo lo escuchara: «Mira a la oportunista, todavía sigue aquí». La palabra me golpeó como una piedra. Oportunista. ¿Yo? ¿Que había entregado 5 años de mi vida, mi amor, mi dinero, a un espejismo? Me di cuenta de que estaba completamente sola. Mi duelo se había convertido en un espectáculo grotesco, y yo era la protagonista involuntaria, la villana, o peor aún, la payasa. Podía sentir las miradas, oír los murmullos ahogados. Ya no era Sofía, la pareja desconsolada. Era la otra, la tonta, la ilusa a la que se la habían colado durante 5 años. Cada gesto de compasión que había recibido hacía apenas media hora se había transformado en una mirada de juicio o de lástima morbosa. Justo cuando pensaba que no podía soportar un segundo más, Isabel apareció al final del pasillo. Me hizo un gesto seco con la cabeza, indicándome que la siguiera a una pequeña sala de espera vacía. Entré detrás de ella. No se sentó. Se quedó de pie, de espaldas a mí, mirando por una ventana que no daba a ninguna parte. «No sé quién es usted ni qué pretendía», dijo sin volverse. Su voz era un hilo de acero, fría y agotada. Pero mi marido y yo llevábamos 25 años casados. Tuvimos 3 hijos. Una vida. Le pido por favor un mínimo de respeto por su memoria y por mi dolor. Váyase. Cada palabra era un golpe medido, diseñado para borrarme de la historia, para aniquilarme. Junté las pocas fuerzas que me quedaban. La verdad era el único escudo que tenía. Yo le amaba, acerté a decir. Y mi propia voz me sonó extraña, lejana. Me dijo que su esposa había muerto.
Vivíamos juntos desde hacía años. Al oír, vivíamos juntos, se giró. Y por primera vez, vi una fisura en su armadura de viuda digna. Una duda genuina cruzó sus ojos inyectados en sangre. ¿Vivían juntos?, repitió, como si la idea fuera inconcebible. ¿Dónde? En su piso de Chamberí, respondí. El color abandonó su rostro, palideció visiblemente y vi cómo se apoyaba disimuladamente en el alféizar de la ventana. Su voz fue apenas un susurro. Ese es su supuesto despacho en la ciudad. Esa fue la confirmación final, la última pieza del puzzle de mi humillación. No solo era la amante que vivía en la oficina. No pude más. Di media vuelta sin decir una palabra y salí de aquella salita. Crucé el pasillo a toda prisa, atravesé el vestíbulo principal y salí corriendo del tanatorio. No miré atrás, pero podía sentir 100 miradas clavadas en mi espalda, cada una un puñal afilado que me recordaba el tamaño de mi estupidez. No sé cómo llegué a casa. Cogí un taxi en un estado de trance, murmurando la dirección del piso de Chamberí. Al meter la llave en la cerradura, mis manos temblaban tanto que tardé una eternidad en acertar. Cuando por fin se abrió la puerta, el olor familiar del apartamento, una mezcla de su colonia, mis libros y el café de la mañana, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Este lugar, mi refugio, el nido que habíamos construido juntos, se había transformado. Ya no era un hogar, era la escena de un crimen emocional, y yo era la única víctima que no sabía que el delito se estaba cometiendo. La pena y la vergüenza que me habían paralizado en el tanatorio empezaron a bullir, a transformarse en una rabia febril. Necesitaba pruebas, necesitaba entender, necesitaba ver la mentira con mis propios ojos. Empecé por su despacho, arrasé con todo, abrí cada cajón, vaciando su contenido en el suelo, papeles, facturas, bolígrafos caros, nada. Revisé los bolsillos de sus chaquetas colgadas en el armario, palpando los forros en busca de un doble fondo. Miré debajo de la cama, detrás de los cuadros. Era una búsqueda desesperada, casi animal, la de alguien que intenta encontrar sentido en medio del caos absoluto. Cuando ya estaba a punto de rendirme, sentada en el suelo rodeada de un desorden que era el reflejo de mi estado mental, mis ojos se posaron en su maletín de trabajo, el que siempre llevaba a sus viajes. Era de piel, rígido y de buena calidad. Lo abrí y saqué los dosieres y el ordenador portátil. No había nada. Pero al pasar la mano por el forro interior, noté un bulto, una costura que no parecía normal. Tiré de ella con las uñas y el forro se desprendió, revelando un pequeño compartimento oculto. Y dentro estaba un segundo teléfono móvil. El corazón me martillaba en el pecho. Lo sostuve en mis manos. Era la caja de Pandora. Sabía que, si lo encendía, no habría vuelta atrás. Lo encendí. Para mi sorpresa no tenía contraseña. Él, tan cuidadoso para unas cosas, había sido así de arrogante. La primera bofetada fue la galería de fotos. Cientos de imágenes. Isabel riendo en la cubierta de un barco en Menorca. Sus 3 hijos abriendo regalos junto a un árbol de Navidad en una casa de campo con chimenea que yo no había visto en mi vida. Alejandro, mi Alejandro, abrazando a su hijo pequeño en la graduación del colegio. Una vida entera, paralela y feliz, a la que yo no solo no estaba invitada, sino de la que ni siquiera conocía su existencia. Cada foto era una puñalada. La segunda bofetada, la mortal, fueron los mensajes. Abrí la aplicación y allí estaba el hilo de conversación con un contacto guardado como Isabel mi vida. Me desplacé hacia arriba, leyendo años de mentiras en tiempo real. Un mensaje suyo de la noche de mi 40 cumpleaños. Llego tarde, mi amor. Reunión con clientes que se alarga. Pide la cena. Te quiero. Lo leí mientras él, a mi lado en la vida real, me decía que me preparara, que me iba a llevar al restaurante más romántico de Madrid.
Otro, enviado mientras estábamos en un hotel de lujo en Lisboa, en uno de sus supuestos viajes de negocios a los que me había invitado. Te echo de menos. Ojalá estuvieras aquí y no en este congreso aburrido. Y yo, a su lado en la cama, creyendo que era el hombre más maravilloso del mundo. Pero el golpe final, el que lo cambió todo, no fue emocional. Fue al abrir una carpeta de archivos en el teléfono. Allí estaban. Extractos de cuentas bancarias a nombre de Alejandro e Isabel. Documentos de la constitución de una empresa de la que yo nunca había oído hablar, a nombre de ambos. Y lo peor, vi transferencias. Transferencias periódicas desde la cuenta bancaria que compartíamos él y yo, la cuenta donde yo ingresaba mi parte del alquiler y los gastos, a esas otras cuentas secretas. No eran grandes cantidades, pero sumaban miles de euros a lo largo de los años. Pequeños desvíos, un goteo constante. Me estaba robando. En ese preciso instante, el dolor se evaporó. La tristeza se secó. La humillación se transformó en una ira fría, lúcida, cristalina. Este hombre no solo me había mentido, no solo había jugado con mis sentimientos y me había utilizado como coartada. Me había estafado, me había robado. Me puse de pie, en medio del caos de papeles y ropa. Me miré en el espejo del armario. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la víctima temblorosa y rota del tanatorio. Sus ojos estaban secos, duros. Había una nueva determinación en su rostro. No iba a llorar en un rincón. No iba a dejar que me recordaran como la tonta. Iba a entenderlo todo, hasta el último céntimo, hasta la última mentira. Mi plan no nació de un deseo de venganza, aunque ansiaba justicia. Nació de un instinto de supervivencia. Tenía que protegerme, tenía que recuperar lo que era mío, y para eso necesitaba destruir, pieza por pieza, el castillo de mentiras que él había construido, y yo sabía exactamente por dónde empezar. A la mañana siguiente, el sol entró por los ventanales del piso de Chamberí, pero no trajo calor, solo una luz cruda que iluminaba el desorden de mi búsqueda y la claridad gélida de mi nueva realidad. Ya no había lágrimas. La rabia de la noche anterior se había asentado en mi estómago como un bloque de hielo, transformándose en una determinación fría y afilada. Lo primero que hice, antes incluso de prepararme un café, fue llamar a mi amiga Clara. «Clara, necesito el contacto de esa abogada de la que me hablaste una vez», le dije. Mi voz sonaba extrañamente calmada. «La que es una bestia, la que se especializa en asuntos complicados». Clara no hizo preguntas, solo me envió el número. Se llamaba Carmen Roca. El despacho de Carmen estaba en la calle Serrano, un lugar que olía a poder y a dinero. Ella era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y canoso, y una mirada que parecía capaz de ver a través de las paredes y de las mentiras. Le conté toda la historia, desde la cata de vinos hasta el tanatorio. Puse el segundo teléfono de Alejandro sobre la mesa de caoba pulida que nos separaba. «Esto es lo que encontré anoche», concluí. Carmen escuchó en silencio, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, cogió el teléfono con unos guantes de látex que sacó de un cajón, como si fuera un arma. Lo examinó durante varios minutos, leyendo los mensajes, viendo las fotos. Finalmente se quitó los guantes y me miró. Su expresión no era de lástima, sino de una indignación profesional. «Sofía, el nivel de premeditación y engaño en este caso es impresionante», dijo, eligiendo la palabra con cuidado. Este hombre no era un simple infiel, era un estafador profesional. Esas palabras, dichas por una extraña, validaron todo lo que mi instinto me gritaba. No estaba loca. No había sido una tonta, había sido una víctima. Carmen me explicó la cruda realidad legal. Como pareja de hecho no registrada, tus derechos sobre su patrimonio son prácticamente nulos. Isabel, como su esposa durante 25 años, tiene todas las de ganar en ese terreno. Hizo una pausa, y luego se inclinó sobre la mesa. Pero el fraude económico es otra historia, es un delito. El dinero que le transferiste para la reforma
Las aportaciones mensuales que superaban con creces tu parte de los gastos y sobre todo ese préstamo de 30 euros que avalaste personalmente, todo eso es munición. Podemos y debemos reclamarlo. Trazamos un plan, paso a paso, metódico y sin fisuras. Lo primero y más urgente, asegurar mis finanzas. Esa misma tarde fui al banco, bloqueé la cuenta compartida y abrí una nueva solo a mi nombre. Fue mi primera declaración de independencia. Lo segundo, necesitábamos más pruebas, un mapa completo de su entramado financiero. Este tipo de hombres nunca trabaja solo y nunca tiene una sola cuenta bancaria, afirmó Carmen. Te sugiero contratar a un detective privado. Conozco a uno de los mejores de Madrid, Mateo. Es un ex policía, discreto y muy eficaz. Necesitamos que investigue a fondo el patrimonio real de Alejandro, sus empresas, las reales y las fantasma, y sobre todo, sus deudas. Mientras Mateo se ponía a trabajar en la sombra, yo tenía mi propia misión. Tenía que enfrentarme a la red de cómplices, a los amigos que habían sonreído a mi cara mientras me apuñalaban por la espalda. Empecé por el eslabón que intuía más débil, Laura, la esposa de Javier. La llamé esa misma noche. Al principio se hizo la sorprendida. Sofía, qué alegría oírte. Lo siento tanto, de verdad, estamos destrozados. Su voz sonaba tan falsa que me revolvió el estómago. Ahórrate el teatro, Laura. La corté. Mi voz sonaba fría como el acero. Estuve en el tanatorio. Lo sé todo. Hubo un silencio al otro lado. Luego un tartamudeo. No sé de qué me hablas. Hablo de Isabel. Hablo de sus 3 hijos. Hablo de los 5 años que tu marido y tú habéis estado participando en esta farsa. La presioné, sin darle tregua. Tengo pruebas, Laura. Tengo el segundo teléfono de Alejandro. Tengo conversaciones, fotos. Fue como pinchar un globo. Escuché un sollozo ahogado, y luego el dique se rompió. Se derrumbó en una confesión torrencial, entrecortada por el llanto. Lo siento, Sofía, te juro que lo siento. Alejandro nos lo pidió. Nos dijo que te quería de verdad, pero que no podía dejar a su familia, que era una situación complicada. Y Javier le debía mucho dinero, Sofía. Estábamos atrapados. La excusa de los cobardes. Colgué el teléfono. La confirmación no me trajo alivio, sino una nueva capa de dolor. No había sido solo él. Había sido un complot. Todos lo sabían. Todos los que se sentaron a mi mesa bebieron mi vino y me llamaron amiga. Todos eran partícipes de la gran mentira. La traición no era una línea recta entre Alejandro y yo. Era una telaraña pegajosa y sucia que me había envuelto por completo. Y yo estaba decidida a quemarla hasta los cimientos. Una semana después, Mateo, el detective, me citó en una cafetería discreta cerca de Atocha. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada cansada que parecía haberlo visto todo. Puso una carpeta marrón sobre la mesa, sin ningún tipo de preámbulo. «Aquí tienes el primer informe», dijo con voz rasposa. «La cosa es más fea de lo que pensábamos». Abrí la carpeta. Lo que leí en las siguientes páginas no solo confirmó mis peores miedos, sino que los multiplicó. La realidad era un laberinto de engaños mucho más sofisticado y oscuro de lo que jamás habría podido imaginar. La primera revelación fue el entramado empresarial. El supuesto negocio de consultoría de Alejandro era solo la punta del iceberg. Debajo, Mateo había descubierto una red de al menos 4 pequeñas empresas fantasma, sociedades limitadas sin empleados, sin oficinas reales, registradas en direcciones que correspondían a simples apartados de correos. Eran herramientas. Las usaba para mover dinero de un lado a otro, para emitir facturas falsas, evadir impuestos y, sobre todo, para ocultar los beneficios reales de su empresa principal. Era un castillo de naipes financiero, diseñado para el engaño. La segunda revelación me golpeó con fuerza. El lujoso chalet de Pozuelo de Alarcón, el hogar familiar de Alejandro, Isabel y sus hijos, no estaba en nombre de ninguno de ellos.
Estaba registrado como propiedad de una de esas empresas fantasma. Era una maniobra legal para blindarlo, para protegerlo de posibles embargos si sus negocios personales se iban a pique. El hogar sagrado de su familia no era más que otro activo en su tablero de Monopoly fraudulento. Pero el verdadero mazazo fue el capítulo de las deudas. Descubrimos que Alejandro no era el hombre de éxito que aparentaba. Estaba ahogado, con el agua al cuello. No solo le debía dinero a su amigo Javier. Tenía deudas con bancos, con empresas de crédito rápido y, lo más preocupante, con prestamistas privados de dudosa reputación. Hombres a los que no les gusta esperar para cobrar. Su vida de lujo, los coches caros, los relojes, los viajes. Todo era una fachada insostenible, financiada por una espiral de deudas y, como ahora sabía con certeza, por mi dinero. Y entonces llegué a la última página del informe, la que llevaba mi nombre. Mateo había rastreado la ruta del préstamo de 30 euros que yo había avalado. El dinero había salido de nuestra cuenta conjunta y en menos de 24 horas había sido transferido íntegramente a la cuenta de uno de esos prestamistas peligrosos. Ni un solo céntimo se había invertido en el negocio. Mi dinero, el dinero que yo había puesto con toda mi ilusión para construir nuestro futuro, había servido para tapar uno de los muchos agujeros de su barco que se hundía. La prueba del fraude era irrefutable, documentada, incontestable. Cerré la carpeta. La rabia que sentía ya no era caliente. Era un bloque de hielo en el centro de mi pecho. Pero en medio de esa frialdad, una nueva pregunta empezó a formarse en mi mente. Una pregunta que lo cambiaba todo. Isabel. Hasta ese momento la había visto como una rival, como parte del bando enemigo. Pero, ¿y si no lo era? ¿Sabría ella que su casa era en realidad propiedad de una empresa fantasma? ¿Tendría idea de que su marido estaba a punto de ser devorado por los tiburones financieros? La imagen que Alejandro me había proyectado de ella, y la que yo había visto en el tanatorio, era la de una mujer acomodada, una reina en su castillo. Pero, ¿y si el castillo estaba a punto de derrumbarse sin que ella lo supiera? Empecé a verla de otra manera. Ya no como la esposa fría y distante, sino como otra posible víctima. Una mujer que había dedicado 25 años de su vida a un hombre que, quizás, la había mantenido en una jaula de oro, ignorante de la podredumbre que se escondía debajo. ¿Era Isabel una cómplice consciente de todo el entramado? ¿O era simplemente la primera engañada, la que llevaba más tiempo viviendo en la mentira? De repente, mi lucha dejó de ser solo mía. La rabia contra ella se disipó y se enfocó, con la precisión de un láser, en la memoria del hombre que nos había utilizado a las dos. Con el informe de Mateo en mi bolso, sentí un cambio tectónico en mi estrategia. Mi lucha ya no podía ser solo por mí. Si Alejandro estaba tan ahogado en deudas, era solo cuestión de tiempo que sus acreedores, los peligrosos, empezaran a mover ficha, y su primer objetivo sería la viuda oficial y el patrimonio visible. Si quería recuperar mi dinero, necesitaba que quedara algo que recuperar, y para eso, paradójicamente, necesitaba a Isabel. Ya no la veía como la esposa arrogante, sino como la guardiana de una fortaleza a punto de ser asediada, sin saber que las murallas eran de cartón. Tenía que advertirla, no por altruismo, sino por pura estrategia. Éramos dos mujeres en barcos diferentes, pero a punto de ser hundidas por el mismo tsunami. Le pedí a Carmen que organizara una reunión formal. Quiero que su abogado esté presente, le insistí. Esto ya no es personal, es un negocio. El negocio de sobrevivir al desastre que ha dejado Alejandro. Nos encontramos una semana después en la sala de juntas del despacho de Carmen. Era un espacio impersonal, con una gran mesa de cristal y vistas a la castellana. Un terreno neutral diseñado para batallas sin sangre. Isabel llegó puntual, flanqueada por un abogado de aspecto caro y con el gesto endurecido. Su luto parecía haberse transformado en una armadura. Me lanzó una mirada de acero por encima de la mesa. «¿Qué es lo que quiere ahora?», preguntó su abogado, sin rodeos. Carmen tomó la palabra. «Mi cliente tiene información de carácter financiero que cree que es de vital importancia para la señora». Hizo una pausa,
Para la viuda del señor Montero. Con una calma que no sentía, saqué la carpeta de Mateo y la puse sobre el cristal. No empecé por nuestra historia, eso ya no importaba. Empecé por el dinero. Isabel, dije, dirigiéndome a ella directamente, ignorando al letrado. Sé que esto es difícil, pero necesito que escuches. Durante el último año, Alejandro desvió más de 200.000 euros de su empresa principal a una red de sociedades fantasma. El abogado de Isabel soltó una risita condescendiente. Son acusaciones muy graves y sin ningún tipo de fundamento. Le sugiero que tenga cuidado. Ignoré su comentario y deslicé sobre la mesa los organigramas que había preparado Mateo, mostrando la red de empresas pantalla. Estas empresas, continué, se usaron para ocultar beneficios y, lo que es más importante, para contraer deudas que no figuran en los libros de la empresa principal. Alejandro estaba en quiebra técnica. El abogado iba a protestar de nuevo, pero vi algo en el rostro de Isabel, un tic casi imperceptible en su párpado, un recuerdo. Ella sabía que el dinero no fluía como antes, que las tarjetas de crédito a veces eran rechazadas, que las vacaciones lujosas se habían acabado. Mi información estaba conectando con sus propias sospechas. Su casa de Pozuelo, añadí, no está a su nombre, está a nombre de Inversiones Norte Sur S.L., una de estas empresas. Legalmente, es un activo empresarial y los acreedores pueden ir a por ella. El color desapareció del rostro de su abogado. Estaba claro que eso no lo sabía, pero aún se mantenía a la defensiva. Mi clienta no tiene por qué escuchar estas fantasías. No es una fantasía, lo interrumpí. Y entonces saqué el golpe de gracia, el as en la manga. Deslicé una última hoja sobre la mesa. Este es el extracto bancario de la cuenta desde la que avalé un préstamo de 30 euros para Alejandro. Y esta, añadí, señalando otra línea, es la transferencia, realizada al día siguiente, de esos mismos 30 euros, a la cuenta de un hombre que, según nuestro investigador, es un prestamista. Usó mi dinero, Isabel, para tapar un agujero financiero del que usted, probablemente, no tenía ni la más remota idea. Se hizo el silencio, un silencio denso, pesado. El abogado leyó el papel, se lo pasó a Isabel, ella bajó la vista y vi cómo sus manos, perfectamente cuidadas, empezaban a temblar ligeramente. La prueba era irrefutable. La mentira era demasiado grande como para negarla. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Isabel, no he venido aquí para quitarte nada, ni para hacerte daño a ti o a tus hijos. He venido porque Alejandro nos estafó a las dos, de maneras diferentes, pero lo hizo. Y ahora mismo hay una jauría de lobos a punto de llamar a tu puerta. Y si no hacemos algo juntas, se lo van a llevar todo, incluido el techo que cobija a tus hijos. Su abogado se levantó bruscamente. Esta reunión ha terminado. Ayudó a Isabel a ponerse en pie. Ella no dijo una sola palabra, no me miró. Salió de la sala con la cabeza alta, pero su paso ya no era tan firme. Se fueron en silencio. Carmen me miró con una ceja arqueada. ¿Crees que ha funcionado? Sí, respondí, mientras guardaba mis papeles. No sé cuándo ni cómo, pero llamará. He plantado una semilla de duda en el único terreno que le importa, la seguridad de sus hijos. Y esa semilla va a germinar. No tuve que esperar mucho. 3 días después, mientras revisaba unos bocetos en mi estudio, mi móvil vibró con un número oculto. Contesté con cautela. Sofía. Era la voz de Isabel, pero despojada de toda su frialdad. Sonaba frágil, quebrada. Soy Isabel Montero. Necesito que nos veamos. A solas, sin abogados. De acuerdo, respondí sin dudar. ¿Dónde y cuándo? Nos citamos en una pequeña cafetería del barrio de Las Salesas, un lugar anónimo y tranquilo donde nadie nos conocería. Llegué primero. Cuando ella entró, me costó reconocerla. La mujer digna y altiva del tanatorio había desaparecido. En su lugar, había una mujer de mi misma edad, con ojeras profundas que ni el maquillaje podía ocultar, y una vulnerabilidad en la mirada que la hacía parecer mucho más mayor.
Se sentó frente a mí y tardó un largo minuto en hablar. Tenías razón, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. He pasado los últimos 3 días encerrada en el despacho de Alejandro, revisando papeles. Es un caos. Hay deudas por todas partes, cuentas que no conocía. Un desastre. Se frotó las sienes, como si le doliera la cabeza. Él siempre lo controló todo, Sofía. El dinero era cosa suya. Yo me dedicaba a la casa, a los niños. Confiaba en él. Creía que éramos solventes. Creía que teníamos un futuro asegurado. Por primera vez me contó su historia, no la de la esposa perfecta, sino la de la mujer que vivía en una jaula de oro. Me habló de un matrimonio que se había vuelto distante con los años, de un marido cada vez más ausente, siempre excusándose con el trabajo. Me habló de su soledad, de criar a 3 hijos prácticamente sola mientras él estaba de viaje de negocios o en reuniones hasta tarde. No sospechaba que tuviera otra vida. Simplemente creía que se había convertido en un adicto al trabajo, que había olvidado cómo ser un marido y un padre. Mientras la escuchaba, la última brasa de rabia que sentía hacia ella se extinguió por completo. Las dos éramos las caras opuestas de la misma moneda fraudulenta. Ambas habíamos sido piezas fundamentales en el juego de Alejandro, 2 mujeres engañadas para que él pudiera mantener su doble vida a flote. Yo era la fuente de dinero fácil y afecto sin las ataduras de la familia. Ella era la fachada de respetabilidad, la madre impecable, la esposa que garantizaba su estatus social. Él nos necesitaba a las dos, y nos había exprimido a las dos hasta el final. Isabel removía su café con una cucharilla. Sus manos temblaban. «¿Y ahora?», empezó a decir, y su voz se rompió. «Ahora es cuando empieza la verdadera pesadilla». Levantó la vista, y en sus ojos vi algo que reconocí al instante. Pánico puro. «Los prestamistas», confesó, bajando aún más la voz. «Han empezado a llamar, no al despacho, a casa. Saben mi nombre, el nombre de mis hijos. Ayer uno de ellos me dijo que si no pagamos la deuda de Alejandro antes de fin de mes, vendrán a por la casa. Dijo que no les importaba que estuviera a nombre de una empresa, que encontrarían la forma. Amenazaron con hacernos la vida imposible. En ese instante, en esa cafetería anónima, el muro invisible que nos separaba se derrumbó. Ya no éramos la esposa y la otra. Éramos 2 mujeres aterradas, acorraladas por el fantasma de un hombre que, incluso muerto, seguía destruyendo nuestras vidas. Me incliné sobre la mesa, y esta vez mi voz no fue estratégica, fue sincera. «Tenemos que trabajar juntas, Isabel». Me miró, sorprendida. «Tú tienes documentos a los que yo nunca tendré acceso. Yo tengo la información de mi detective y la prueba de que a mí también me estafó. Por separado somos 2 víctimas fáciles. Juntas tenemos una oportunidad». Ella asintió lentamente, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «No sé cómo hacer esto», admitió. «Aprenderemos», le aseguré, sintiendo una extraña oleada de fuerza. «Vamos a unir toda la información, tu conocimiento interno y mis pruebas externas. Nuestro objetivo será doble. Primero, salvar lo que podamos del patrimonio para garantizar el futuro de tus hijos. Y segundo», añadí, con una determinación que no había sentido nunca, recuperar hasta el último céntimo que me robó. Vamos a defendernos, Isabel, por nosotras y por ellos». En esa mesa, entre el olor a café y el murmullo de conversaciones ajenas, nació la alianza más inesperada de mi vida, una alianza forjada en la traición, el miedo y una sed compartida de justicia. Lo que siguió fue una de las etapas más surrealistas de mi vida. El chalet de Pozuelo, el que una vez imaginé como el bastión enemigo, se convirtió en nuestro cuartel general. Allí, en el despacho de Alejandro, rodeadas de sus libros de gestión y sus fotos de familia sonriente, Isabel y yo, junto con nuestras abogadas, nos convertimos en un equipo de investigación improvisado. La dinámica era extraña, casi incómoda. A veces, el silencio se llenaba con el peso de lo no dicho.
del hombre que ambas habíamos amado de maneras tan distintas. Pero el objetivo común era más fuerte que cualquier resentimiento. Ella aportaba el conocimiento de 25 años de convivencia. Yo, la perspectiva externa y la furia de la recién engañada. Funcionaba. Noches enteras las pasamos revisando los discos duros de sus ordenadores, sus viejas agendas, cada extracto bancario. Y con cada documento, una nueva capa de la mentira se desprendía. Descubrimos que yo no había sido la única. Encontramos correos electrónicos y extractos de transferencias que apuntaban a otras mujeres antes que a mí. El patrón era similar. Mujeres solas, solventes, a las que seducía y de las que obtenía préstamos para negocios que nunca devolvía. No eran las grandes cantidades que había manejado conmigo, pero la evidencia era clara. Alejandro no era un bígamo por amor, era un depredador emocional y económico en serie. Yo solo había sido su proyecto más ambicioso, pero el descubrimiento que lo cambió todo, el que elevó nuestra lucha a otro nivel, fue el fraude a sus propios socios. Isabel encontró una contabilidad paralela, un libro de cuentas B escondido en una carpeta encriptada. Al cruzar esos datos con la información de las empresas fantasma que había encontrado Mateo, el cuadro fue desolador. Alejandro llevaba años desviando sistemáticamente una parte de los beneficios de su empresa principal. Contratos inflados, facturas a proveedores inexistentes que en realidad eran sus propias empresas fantasma, comisiones que se perdían en un laberinto de cuentas. Estaba desangrando el negocio por la espalda, robando a los hombres que habían confiado en él, que habían puesto su capital y su trabajo junto al suyo. «Esto es mucho más grande que nosotras, Sofía», me dijo Isabel esa noche, con el rostro iluminado por la pantalla del ordenador. «Esto es un delito societario en toda regla». Teníamos que mover ficha. Decidimos contactar a los otros 2 socios de la empresa, 2 hombres de negocios serios y respetados en su sector. Nuestra abogada, Carmen, organizó la reunión. Al principio, cuando entramos en su lujosa oficina, nos miraron con una mezcla de condescendencia y escepticismo. Éramos, a sus ojos, la viuda y la amante, 2 mujeres con un drama personal. Pero entonces empezamos a hablar y a mostrar pruebas. Les enseñamos la contabilidad B. Les mostramos la ruta del dinero, cómo los beneficios que debían ser para todos acababan en las cuentas de las empresas fantasma. Vimos sus rostros pasar de la incredulidad al estupor, y de ahí a una furia helada y silenciosa. No gritaron, no perdieron la compostura. Eran hombres de negocios, y acababan de descubrir que su socio, su amigo, les había estado robando durante años. En ese momento, nuestra pequeña y frágil alianza se transformó. Ya no éramos solo 2 mujeres contra un fantasma. Éramos un frente unido y poderoso, un grupo de personas engañadas, con recursos, con poder y con una determinación inquebrantable de sacar toda la verdad a la luz y hacer justicia. Con los socios de nuestro lado, la presión sobre los cómplices se volvió insostenible. El siguiente en nuestra lista era Javier, el mejor amigo. Ya no era yo, la amante despechada, quien le llamaba. Fue el abogado de los socios. La conversación fue corta y directa. O colaboraba como testigo en la demanda por fraude que se iba a interponer, detallando todo lo que sabía sobre las operaciones de Alejandro, o sería incluido en la misma demanda como cómplice necesario. La amenaza de enfrentarse no solo a mí, sino a 2 empresarios poderosos y a sus ejércitos de abogados, fue suficiente. Javier cantó. Nos contó todo, cómo Alejandro se jactaba de su doble vida, cómo le pedía que le cubriera las espaldas, cómo usaba el dinero que me sacaba a mí para financiar su tren de vida. Su confesión fue la última pieza que necesitábamos. La telaraña de mentiras estaba completamente expuesta. Teníamos las pruebas, los testimonios, los aliados, el hombre de familia, el empresario de éxito, el amigo leal. Todas sus máscaras habían caído. Solo quedaba el esqueleto de un fraude monumental, y estábamos listos para presentarlo al mundo. La confrontación final no fue en un juzgado abarrotado ni en una tensa reunión familiar, sino en el lugar que para Alejandro había sido el epicentro de su poder y su engaño, la sala de juntas de su empresa.
Los socios traicionados convocaron una junta de accionistas extraordinaria. El orden del día era oficialmente revisar irregularidades contables. Extraoficialmente era el día del juicio final. El ambiente en la sala era gélido. Los socios estaban sentados a un lado de la larga mesa de roble. Sus rostros eran máscaras de furia contenida. Al otro lado se sentaba lo que quedaba del mundo de Alejandro, sus hijos, visiblemente confundidos e incómodos, y un puñado de los amigos cómplices, entre ellos Javier, que no levantaba la vista del suelo. Entonces la puerta se abrió, y entramos Isabel y yo, juntas. Se hizo un silencio absoluto, tan denso que se podía cortar. Si hubiera entrado el fantasma de Alejandro, el impacto no habría sido mayor. Vi la incredulidad total en los rostros de sus hijos, la conmoción en la de sus supuestos amigos. La esposa y la otra, las dos enemigas naturales, caminando codo con codo. Nuestra llegada era la primera prueba irrefutable de que el mundo, tal y como lo conocían, se había acabado. Nos sentamos, una al lado de la otra, frente a ellos. No tuvimos que decir una palabra. Nuestras abogadas, junto al equipo legal de los socios, tomaron el control. Lo que siguió no fue un ataque emocional, fue una demolición metódica, fría y documentada. Proyectaron en la gran pantalla los informes, los extractos bancarios, los organigramas de las empresas fantasma. Detallaron, con una precisión quirúrgica, años de fraude, de desvío de fondos, de engaño sistemático. Cada cifra era un martillazo en el ataúd de la reputación de Alejandro. Con cada diapositiva, con cada prueba presentada, veía cómo la imagen del exitoso hombre de negocios se hacía añicos. El marido admirable, el padre proveedor, el amigo leal, todo se desintegraba en tiempo real, reducido a la figura de un estafador vulgar. Su legado, aquello por lo que supuestamente había trabajado tanto, estaba siendo destruido póstumamente frente a las personas más importantes de su vida, sus propios hijos. Mi mirada se desvió hacia el hijo mayor, el mismo que me había llamado oportunista en el tanatorio. Su rostro ya no reflejaba el odio que había dirigido hacia mí. Lo que vi fue algo mucho más trágico. Una decepción profunda, un dolor sordo al descubrir que el héroe de su vida era un villano. En un momento, mientras el abogado detallaba cómo Alejandro había usado una de las empresas fantasma para comprar un coche de lujo que ocultó a la familia, vi cómo el chico se levantaba en silencio, se acercaba a su madre y la abrazaba con fuerza, hundiendo la cara en su hombro. Era un gesto de consuelo, pero también de rendición. La batalla había terminado, y su padre la había perdido. Cuando la presentación concluyó, un silencio pesado llenó la sala. Carmen, mi abogada, me miró y asintió levemente. Era mi turno. Me puse de pie, y todas las miradas se centraron en mí. No sentí nervios, solo una calma extraña. Yo no conocía al hombre del que hablan estos papeles. Empecé. Mi voz era firme, pero sin rastro de rencor. Yo conocía a un hombre que me hizo creer en una segunda oportunidad. Alejandro hizo mucho daño, a su familia, a sus socios, a sus amigos, a mí. Pero hoy no se trata de él. Él ya no está aquí para responder por sus actos. Hoy se trata de las personas que dejó atrás, y de cómo vamos a empezar a reparar este desastre. Se trata de que la verdad, por fin, prevalezca, y de que nadie más tenga que vivir atrapado en una de sus mentiras. Me volví a sentar. No había nada más que añadir. Aquella fue nuestra verdadera victoria. No fue un grito de venganza, ni una humillación gozosa. Fue la exposición metódica de la verdad, desnuda y brutal. Fue ver cómo el complejo castillo de mentiras que Alejandro había construido durante décadas se derrumbaba bajo el peso de los hechos. Y al caer, no solo aplastó su falso legado, también nos liberó a todos los que habíamos estado, de una forma u otra, prisioneros entre sus muros. Lo que vino después de la junta de accionistas fue menos dramático, pero infinitamente más complejo. La caída de Alejandro no fue una explosión, sino un lento y metódico derrumbe, ladrillo a ladrillo, en los despachos de abogados y en los juzgados de lo mercantil.
Su imperio, como a él le gustaba llamarlo, entró oficialmente en concurso de acreedores. La empresa principal, despojada de su reputación y carcomida por el fraude, era insolvente. Nuestras abogadas, las de los socios, las de Isabel y la mía, formaron un frente común. Se sentaron a negociar con los administradores concursales y con la larga lista de acreedores que salieron de debajo de las piedras. Fue una batalla ardua. Los prestamistas peligrosos querían cobrarlo todo, amenazando con llevarse por delante hasta el último céntimo del patrimonio. Los socios estafados reclamaban su parte. Y en medio estábamos nosotras, intentando salvar algo de la quema. Nuestra mayor victoria y la prueba de que nuestra extraña alianza había sido la decisión correcta fue salvar el hogar familiar. Los abogados lograron demostrar que el chalet de Pozuelo era un bien familiar protegido, adquirido mucho antes de que se contrajeran las deudas más grandes y fraudulentas. No fue fácil. Tuvieron que venderse otros activos, un pequeño apartamento en la playa de Alicante, las acciones que Alejandro tenía en otras empresas. Pero al final, el techo de Isabel y sus hijos quedó a salvo. Para mí, saber que esos chicos, que no tenían culpa de nada, no iban a acabar en la calle, fue una forma de cerrar el círculo, una victoria moral que necesitaba. Mi propia justicia también llegó, aunque no de forma completa. Del proceso de liquidación, de la venta de los activos que quedaban, conseguí recuperar una parte importante del dinero que había invertido en la reforma y en los gastos del piso de Chamberí. También recuperé un porcentaje del infame préstamo de 30 euros. No fue todo, ni mucho menos. Una parte se perdió para siempre en el agujero negro de las deudas y el fraude de Alejandro. Pero recuperé lo suficiente como para no sentirme una perdedora. Recuperé lo suficiente como para sentir que se había hecho justicia, que el sistema, aunque lento y farragoso, había reconocido que yo era una víctima y no un cajero automático. Las consecuencias también alcanzaron a los que habían ayudado a sostener la mentira. Javier, el mejor amigo, se vio implicado en la investigación por fraude. Aunque logró evitar cargos penales a cambio de su total colaboración, su reputación en su círculo profesional quedó destrozada. Perdió clientes, y su matrimonio con Laura, ya frágil, no sobrevivió al escándalo y la vergüenza. Su mundo, construido sobre la lealtad a un hombre desleal, se desintegró por completo. Pero para mí, el momento de la liberación total, el instante en que sentí que por fin era libre, llegó en forma de una carta certificada del banco. La abrí con el corazón en un puño. Dentro, un documento con el logo de la entidad me comunicaba formalmente que, tras su investigación interna y a la luz de las pruebas de fraude presentadas, el banco había decidido anular mi responsabilidad como avalista sobre la cantidad restante del préstamo. No les debía nada. La última cadena que me ataba a la estafa de Alejandro se había roto. Me senté en el sofá de mi pequeño piso de alquiler, con la carta en la mano, y sentí un alivio tan profundo que fue casi físico. Fue como si me hubieran quitado una mochila cargada de piedras que llevaba años soportando sin darme cuenta. Era el punto y final, legalmente, financieramente y sobre todo emocionalmente. El fantasma de Alejandro ya no tenía ningún poder sobre mí. Era, por fin, completamente libre. Con la carta del banco en la mano, cerré no solo una cuenta bancaria, sino el capítulo más oscuro de mi vida. El piso de Chamberí, con sus fantasmas y sus recuerdos manchados, ya no era mi hogar. Lo vacié en un solo fin de semana, sin nostalgia, con la eficiencia de un cirujano que extirpa un tumor. Cada objeto que habíamos comprado juntos, cada mueble que habíamos elegido, lo doné o lo tiré. No quería nada que me recordara la mentira. Mi nuevo comienzo tenía nombre y código postal, el barrio de las letras. Encontré un pequeño apartamento en una calle adoquinada, un ático con un balcón que se asomaba a los tejados viejos de Madrid. Era un espacio que era solo mío, que llené con mis propios muebles, mis libros, mis plantas. Un lienzo en blanco. Por primera vez en 5 años, sentí que el espacio que habitaba era un reflejo de mí, y no el decorado de una obra de teatro. Pero reconstruir las paredes de un hogar era la parte fácil.
Reconstruir los cimientos de mi propia mente era la tarea más difícil. Empecé a ir a terapia. Semanalmente, me sentaba frente a una mujer amable y sabia que me ayudó a navegar por el laberinto de mi propio trauma. Con ella, aprendí la lección más dura: perdonarme. Perdonarme por no haber visto las señales, por haber creído en una historia demasiado perfecta. Comprendí que Alejandro no me había elegido por ser tonta, sino por ser confiada, por tener un corazón abierto, cualidades que me negaba a perder. La terapia me enseñó a verlas no como debilidades, sino como fortalezas que, a partir de ahora, protegería con unos límites bien definidos. Liberada de las ataduras financieras y emocionales de Alejandro, sentí como una energía que había estado dormida durante años volvía a despertar en mí. Mi pasión, el diseño de interiores, el sueño que había aparcado para amoldarme a nuestra vida, volvió a reclamar su espacio. Con el dinero que recuperé y mis ahorros, hice lo que debía haber hecho mucho antes. Abrí mi propio estudio. Sofía Paz, Diseño de Interiores. Ver mi nombre en la puerta de un pequeño local a pie de calle fue más emocionante que cualquier viaje o regalo que Alejandro me hubiera hecho jamás. Me volqué en mi trabajo con una dedicación feroz, y pronto, los pequeños proyectos dieron paso a otros más grandes. Mi creatividad era mi salvación. Mi círculo social también pasó por una depuración radical. Corté lazos con todos los que por acción u omisión habían sido cómplices de la farsa. No hubo dramas ni confrontaciones, solo un silencio definitivo. En su lugar fortalecí mis lazos con mis amigos de verdad, como Clara. Y poco a poco empecé a construir nuevas amistades, relaciones basadas en la honestidad, la reciprocidad y el apoyo mutuo. Y luego estaba Isabel. Nuestra relación se convirtió en algo para lo que no existen palabras. No éramos amigas, nunca podríamos serlo. Había un abismo de recuerdos y un hombre muerto entre nosotras. Pero manteníamos un contacto cordial, esporádico, una llamada cada par de meses. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Y tú, Isabel? ¿Cómo van los chicos? Hablábamos con la comprensión tácita de dos supervivientes de la misma catástrofe, unidas para siempre por una experiencia que nadie más en el mundo podía comprender. Éramos las dos viudas del mismo hombre, una de su vida y la otra de su mentira. Una tarde de primavera, casi un año después de la junta de accionistas, terminé un proyecto importante. Llegué a mi casa, a mi santuario en el barrio de las Letras, y me serví una copa de albariño bien frío. Salí al pequeño balcón. El sol de mayo teñía de oro los tejados de Madrid, y el bullicio de la ciudad subía hasta mí como un murmullo lejano y vital. Apoyé los codos en la barandilla. Sentí el calor del sol en la cara y el frescor del vino en la garganta. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí completamente en paz. No había rabia, no había dolor, no había preguntas, solo calma. Una sensación profunda y serena de estar exactamente donde tenía que estar. Sola, sí, pero no en soledad. Completa, era, por fin, la única y absoluta dueña de mi vida. Un año. A veces me parecía un parpadeo y otras una vida entera. El tiempo, después de una crisis, tiene esa cualidad elástica. 12 meses después de aquella tarde en mi balcón, la mujer que miraba el atardecer sobre Madrid era la misma, pero todo en su mundo era diferente. Mi estudio de diseño, Sofía Paz, había despegado de una forma que ni en mis mejores sueños habría imaginado. Lo que empezó como un pequeño acto de autoafirmación se había convertido en un negocio próspero, con una lista de espera de clientes. En ese momento, estaba inmersa en mi proyecto más grande hasta la fecha, el diseño integral de un hotel boutique en la Costa del Sol, cerca de Marbella. Viajaba a Andalucía cada 2 semanas, supervisando las obras, eligiendo telas, imaginando espacios donde otros crearían sus propios recuerdos. Me sentía viva, realizada, orgullosa del nombre que estaba construyendo con mi propio esfuerzo y mi propia visión. De la otra familia, la de Alejandro, sabía lo justo, lo que nos contábamos en esas extrañas y esporádicas llamadas. Isabel,
en un acto de valentía y pragmatismo, había vendido el chalet de Pozuelo. Con el dinero, saldó las últimas deudas y compró un piso más modesto pero acogedor en Aravaca. Había vuelto a dar clases de literatura en un instituto, su profesión, antes de casarse. Me contó que al principio fue duro, pero que volver a conectar con los libros y los alumnos le había devuelto una parte de sí misma que creía perdida. Sus hijos se estaban adaptando. El mayor, para sorpresa de todos, se había matriculado en Derecho en la Autónoma. «Dice que quiere entender cómo funcionan las cosas», me dijo Isabel una vez por teléfono, «para que nadie pueda volver a engañar a la gente que quiere». Aquel chico que una vez me miró con tanto odio, ahora quería ser un instrumento de justicia. La vida tenía, ciertamente, una ironía poética. Un martes por la tarde, mientras hacía la compra en el supermercado de mi barrio, me crucé con un fantasma del pasado. Javier, el mejor amigo, empujaba un carro con solo un par de productos de marca blanca. Había envejecido 10 años en uno. Tenía el pelo más ralo, la espalda encorvada y la mirada vacía. Al verme, se quedó paralizado. Balbuceó mi nombre. «Sofía, yo, lo de Alejandro. De verdad que lo siento. Fui un cobarde». Lo miré y por primera vez no sentí ni rabia, ni dolor, ni desprecio. Solo una inmensa e indiferente distancia. «Agua pasada, Javier», le dije con una media sonrisa, y seguí mi camino hacia la sección de frutería. Su opinión, su disculpa, su existencia. Ya no tenía ningún peso en mi vida. Era libre. Y con esa libertad, tímidamente, había empezado a abrirse una nueva puerta. A través del proyecto del hotel, había empezado a colaborar estrechamente con el arquitecto, un hombre llamado Daniel. Era amable, increíblemente talentoso y sobre todo transparente. Hablaba de su vida, de su pasado, de sus sueños, con una honestidad sencilla que al principio me descolocó. No había en él dobles fondos, ni sonrisas tristes, ni historias trágicas. Solo una calma genuina. Hemos tomado café un par de veces después de las reuniones. Y hemos hablado más de la vida que del trabajo. No tengo ninguna prisa, no busco nada. Pero por primera vez desde la gran mentira, siento que estoy abierta a la posibilidad de volver a amar. Esta vez, con los ojos bien abiertos, con el corazón cauteloso pero no cerrado. Si algo he aprendido de todo esto, es la lección final, la que se queda grabada a fuego. La confianza es un tesoro, un regalo que solo debe entregarse a quien demuestre merecerlo. Pero nuestra intuición, esa voz bajita que a veces intentamos acallar, es nuestra mejor guardiana, y nunca más volveré a ignorarla. Y he comprendido que nuestra mayor fuerza no reside en no caer nunca, en no ser engañados, porque eso, a veces, es inevitable. La verdadera fortaleza está en nuestra capacidad de levantarnos, de recoger los pedazos rotos y construir con ellos algo nuevo, algo más fuerte, algo que es indiscutiblemente nuestro. Mi historia, la que has escuchado hasta ahora, empezó con el más doloroso de los engaños, con la demolición de una vida que yo creía real. Pero si me quedo con algo, no es con el recuerdo de la traición. Es con el acto de autodescubrimiento y resiliencia que nació de sus cenizas. Terminar con todo aquello me obligó a empezar conmigo misma, y ese fue el regalo inesperado que se escondía dentro de la tragedia. Aprendí de la forma más dura que la verdad, por mucho que duela, por mucho que queme al salir a la luz, es siempre el único camino hacia la auténtica libertad. Y esa es la lección que quiero compartir contigo. La moraleja de mi historia es clara. Nunca, nunca subestimes tu propia fuerza. La fuerza para hacer las preguntas incómodas, para escuchar a tu intuición, para desenmascarar una mentira, por muy elaborada que sea, y sobre todo, la fuerza para reconstruir una vida desde los escombros. Porque a veces, de la mayor oscuridad, del dolor más profundo, nace la luz más brillante y la versión más auténtica de nosotros mismos. Hoy, mi futuro es una página en blanco,
Y por primera vez en mucho tiempo, la única que sostiene la pluma soy yo. Ya no hay guiones escritos por otros, ni personajes que interpretar. Escribo yo sola, con mis propias reglas, mi propia tinta y mi propio final. Ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías luchado por la verdad hasta las últimas consecuencias o habrías preferido pasar página e intentar olvidar para evitar más dolor? Cuéntamelo todo en los comentarios. Me emociona leer vuestras historias y perspectivas. Si esta historia de superación te ha inspirado, no olvides darle al like, suscribirte al canal Cronista de Secretos y activar la campanita para no perderte la próxima confesión que te dejará sin aliento. Soy Sofía, y esta ha sido mi verdad. Gracias por escucharme.